Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Lina Vázquez y el día de hoy estaremos con nuestro invitado, el señor Juan Carlos Palma, licenciado en Ciencias Naturales y quien hoy vendrá a compartirnos sus conocimientos acerca de lo que es la didáctica y las nuevas tecnologías en el aula. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Pues yo hoy voy a hablar un poco sobre la didáctica y la innovación, pero antes de esto quiero que nosotros toquemos la definición de educación. Para ti, Lina, ¿qué es educación? Para mí, educación es la transferencia de conocimientos, pero no solo conocimientos teóricos, sino también conocimientos como lo son valores, tradiciones o costumbres en alguna población. A mí hay muchas definiciones de educación, ¿cierto? Pero a mí me gusta comparar o utilizar dos de manera general. Uno de estos es de John Dewey, que nos dicen que la educación es la suma total de conocimientos que una sociedad va a empezar a transmitir a las personas con el fin de la supervivencia de esta técnica, cultura, el objetivo de la supervivencia. Otro de estas definiciones es de Julián Luengo Navas, el cual nos dice que se toma el individuo, la educación es el individuo empieza a absorber este conocimiento, cultura, no solo técnica, sino ética, política. Se empiezan a transferir estos conocimientos para también dar la supervivencia de que se adapte a una sociedad, que pertenezca a uno y sobreviva. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos definiciones que buscan en la supervivencia de ¿Ustedes creen, o señorita Lina, usted cree que la educación nos está preparando a nosotros para la vida? ¿Nos está preparando para el mundo que está actualmente? No, la verdad creo que no. Creo que la mayoría de las escuelas tienen el error, por decirlo así, de enfocarse en enseñar a los niños ciertos temas o ciertas temáticas que van muy de la mano con lo que es la ciencia, la matemática, pero creo que hace falta de pronto preparar a los niños en otros ámbitos que no son tenidos en cuenta, en el desarrollo socioemocional, por ejemplo. Exacto, lo que pasa es que actualmente el mundo ha ido cambiando constantemente, ¿cierto? Y por ejemplo, hay muchas profesiones que uno se pone a compararlos como eran antes. Por ejemplo, hablemos de un panadero. ¿Cómo eran las panaderías antes? Se utilizaban, digamos, hornos rudimentarios, ¿sí? Pero a medida que iba avanzando el tiempo, estos empezaron a utilizar técnicas y herramientas para volver más eficaz esta labor. ¿O qué pasaban, digamos, con los hospitales? Antes los hospitales eran un lugar tétrico que muchas personas que ingresaban al hospital o morían por una infección o morían de una causa diferente, ¿cierto? ¿Qué tienen en común estas profesiones que ya han ido innovando a medida que cambia el mundo? Aprendiendo nuevas técnicas, utilizando nuevos aparatos. Y aquí vamos a la educación. Lo que pasa con la educación es que esta no ha cambiado nada. Uno escucha la palabra educación, escuela, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Un profesor, un tablero. Un profesor, un tablero, un salón, una silla, unos estudiantes. Y unos niños quietos. Y unos niños quietos, en donde se utiliza más que todo que el docente está allá, orienta una clase, los niños son oyentes. No, actualmente los niños tienen que ser más que unos oyentes. Ellos se tienen que ir preparando para este mundo lleno de innovación, este mundo que va cambiando constantemente. Entonces, ¿por qué todas las profesiones cambian menos la educación? Entonces es ahí en donde nosotros como docentes tenemos que empezar a innovar, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿cómo sería una clase, digamos, innovadora y divertida? Una donde de pronto se puedan introducir temas o herramientas que sean llamativas para los niños. Sí, es ahí en donde nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de transmitir estos conocimientos, ¿cierto? Para la vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que uno decía, venga, este tema de álgebra, estos problemas a mí para qué me van a servir si yo no quiero estudiar eso. Hay 12 inteligencias diferentes, hay unos niños que les gusta el arte, les gusta la pintura, pero nosotros tenemos un sistema basado en donde califican todo de manera general, una clase aburrida. Los niños de ahorita se están aburriendo con los temas y no se están preparando para una sociedad, para luchar y para enfrentarse a un mundo, no se pueden adaptar. Entonces, ¿tú qué crees que volvería atractivo una clase o qué debería hacer el docente para, digamos, empezar a innovar, que estas clases no sigan siendo aburridas? Pues yo creo que se pueden de pronto
ir incluyendo juegos, ir incluyendo tecnologías, ir incluyendo herramientas tecnológicas, videos. Los niños ahorita son muy visuales, uno ve que los niños son y aprenden mucho más fácil a manejar cosas que van de la mano con la tecnología. Eso era lo que nosotros queríamos hablar. Actualmente el mundo está regido por tecnología. Los niños de ahorita uno le habla y saben hasta manejar más que uno lo que es un celular, un aparato. Nosotros ahí como docentes no debemos de quedarnos como atrás. Debemos aprender de estas tecnologías y volverlos aliados. Hay muchos docentes que voy a prohibir el celular acá, voy a prohibir esto. No, ustedes no deben sacar el celular. No, porque nos tenemos que ir en contra de esta tecnología, porque no la empezamos a utilizar a nuestro favor. ¿Usted cree que la tecnología es buena o mala? Es bueno, el problema es cuando la utilizan mal. Exacto, es cierto. Normalmente hay unos docentes o compañeros que uno dice, ay, yo no dejo que los niños utilicen celular porque yo les pongo una lectura y ya, empiezan a hacer otra cosa, no me ponen cuidado. No, ahí es en donde nosotros como docentes tenemos que diluir el conocimiento, volver nuestra clase divertida y dinámica, que no solo sea, saquen el celular y lean, no, uno tiene que volver interesante la clase. Se pueden hacer talleres en línea, se pueden poner quizzes, talleres con un tiempo limitado. Bueno, tienen 15 minutos, tienen 20 minutos para contestar. Todo tiene que ser así, porque nosotros debemos preparar a estos niños para una sociedad donde está constantemente en cambio. ¿Qué fue lo que pasó con ahorita en pandemia? Ahorita en pandemia se fue muy evidente, más que todo, creería yo, el sector docente se dio cuenta que tenía muchas falencias en este ámbito tecnológico. ¿Cierto? ¿Qué falencias crees que enfrentó la educación ahorita en pandemia? Muchísimas, porque yo era estudiante universitaria en pandemia. Vi profesores que no sabían manejar las tecnologías, que en vez de ver de pronto lo positivo de cambiar la técnica de la clase, vieron el problema más no de pronto aprovechar la situación. También vi que no conocían herramientas que fueran un poco más llamativas para los estudiantes e intentaron aplicar una estrategia tradicional teniendo las TICs de la mano. Exactamente, lo que pasó en pandemia es que el sector educativo no estaba preparado para este cambio drástico, ¿sí? Aunque los docentes hicieron el intento para bien o para mal, ellos creían que ser innovadores o tips era aprender una cámara, no solamente es eso, es hacer otra actividad. Uno de los mayores retos que tiene la educación, digamos, a distancia o este tipo de tecnologías es captar la atención de los estudiantes. Uno en casa con el computador, cualquier cosa uno lo distrae de un ruido, lo distrae, pasó el señor allá vendiendo cosas, pasó el perrito, o uno lo distrae cualquier cosa. Entonces ahí es en donde el docente tiene que empezar a ser dinámico, en donde toda la atención sea para él, sea en ese momento. Que tienen 2 minutos para contestar esta pregunta. Claro. Pregunta sorpresa, estoy llamando para esto, que se vea colorido. En pandemia lo que pasó fue que los docentes pues no tuvieron la culpa, sino que ellos se tuvieron que adaptar a las malas. Ellos tenían que orientar su clase, así los niños estuvieran, digamos, prestando atención, no prestando atención, no había tecnología. En esa época también el Estado colombiano se dio cuenta de las falencias tecnológicas que hubo para el sector público. ¿Y qué pasó ahí? Yo recuerdo que esos fueron como los cifras más bajos que hubieron, claro, ¿cierto? Sí. Muchos niños fueron promovidos solo que porque estaban en pandemia. Exacto. Así los niños no cumplieron con las competencias, fueron promovidos. Entonces desde ahí la educación se dio cuenta de que había un problema. ¿Y qué se empezó a hacer para solucionar este problema? Empezar a incluir un poco más las TICs. Sí. También vi que muchos profesores empezaron como a buscar otras herramientas, ¿no? Empezaron a prepararse un poco y eso fue como ayudando, igual que fue un tiempo muy largo, fueron casi 2 años que la gente sí o sí se tuvo que adaptar. Entonces empezaron como a flexibilizar un poco, pero el arranque fue terrible. El arranque al principio, ese choque o esa cosa, como ese enfrentamiento de algo nuevo fue algo difícil para ellos porque no estaban preparados. Ahorita que ya el Estado colombiano, las nuevas leyes, estas tecnologías, todas estas herramientas tecnológicas están ayudando a los docentes
a que sus clases sean más dinámicas, más flexibles, Claro. más innovadoras, ¿cierto? Captan más la atención de estos estudiantes y así va a mejorar la calidad, ¿cierto? Porque antes de pandemia, no, pues recuerdo en mi época de estudiante de colegio, no era muy visto que utilizaran diapositivas o videos, nada de eso. Y después de pandemia fue como que se quedó, que ya es como más visto que le envíen a los niños para que vean de pronto un video, para que realicen alguna actividad. Exactamente, antes de pandemia la mayoría de docentes eran docentes tradicionales. Eran docentes en su tablero escribiendo, niños transcriban, niños hagan esto, los estudiantes eran oyentes. Ahorita el docente que empiece a innovar y empiece a utilizar estas tecnologías vuelve al estudiante más participativo. El estudiante está ahí pendiente, contesta, pregunta, hace. Uno aprende más que todo haciendo. Antes no, éramos solo oyentes. ¿Qué pasó también en pandemia? Los docentes empezaron, digamos, a adaptar, a cogerle gusto a esto, porque la tecnología también nos facilita mucho el trabajo a nosotros. Se vuelve la clase divertida, los estudiantes empiezan a cooperar, entonces se vuelve una clase amena y no se vuelve solo el docente hable y hable y hable y hable y canse. Y es que tal vez los docentes, pienso yo, que estaban como predispuestos con el tema de las tecnologías, ¿no? Se habían dado como la oportunidad de conocerlas. He sabido que hay muchas herramientas que facilitan el trabajo muchísimo, juegos, hay modos evaluativos, por lo que me han contado. Entonces esto hasta el momento yo veo que hasta ayuda tal vez a que la preparación sea un poco más rápida para el docente, solo que cuando no se conocen las cosas, muchas veces se le tiene miedo. Es que fue ese choque, nosotros le tenemos miedo por instinto a lo desconocido. Entonces nosotros ahorita, como ya sabemos, ya empezamos a conocer todas estas tecnologías, todo lo bueno, lo malo, tenemos que empezar a aprovechar el hambre que tienen los estudiantes, el hambre que tienen los niños y la juventud, que ellos quieren estar pegados a un aparato, estar pegados, conocer, esculcar. Tenemos que aprovechar eso y usarlo a nuestro favor, usar la tecnología a nuestro favor, a que los niños aprendan, a que nosotros como docentes nos estemos instruyendo, estemos a la vanguardia, estemos a la par de que un niño se graduó, salió, un estudiante salió, conoce mover un computador, sabe utilizar tal aplicación, sabe esto, no se vara porque este mundo, lo que es las tecnologías, están siempre avanzando todos los días. El docente que no empiece a innovar está desapareciendo, se está volviendo una reliquia, se está convirtiendo en un dinosaurio andante, porque está utilizando todos los compañeros adaptándose a las nuevas tecnologías, usándolos, pero él no, él es el único de como reliquia. Y que es difícil luchar con algo que ya es inminente. Es inminente, entonces estos docentes tienen dos opciones, una, o averiguar un poco y que el proceso sea un poco más ameno, ir conociendo todas las ventajas de estas tecnologías, o que la realidad lo choque. Que la realidad lo choque, en donde en un momento le van a decir, bueno, pero usted o tiene que hacer esto o se tiene que ir. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros queríamos hablar hoy. Ya llegamos a lo que son la didáctica y TICS. La didáctica y TICS nos empieza a ayudar a hacer todo esto, a innovar, a estar a la par con la tecnología, ¿cierto? Es en donde nosotros vamos a estar a la vanguardia del mundo. Estamos sacando estudiantes que se adapten y sobrevivan al mundo. Claro. Y que es, digamos, muy importante enseñar a los niños a trabajar desde diferentes medios, ¿no? Digamos, si reforzamos la parte de los TICs con los niños, no sabemos ellos de su cabecita qué pueden estar sacando. No solamente estamos pegados al papel y al lapicero, sino le estamos dando herramientas para que conozcan muchas cosas. Eso, hay muchos niños que les llama la atención lo que es la tecnología, ¿cierto? Ellos están explorando, son más curiosos que nosotros. Ellos, como hay un dicho que dice, nosotros somos eternos aprendices. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, si nosotros empezamos a dinamizar nuestras clases, a volverlas más didácticas, más divertidas, los estudiantes también se van a abrir a un mundo de posibilidades. Claro. Van a tener más oportunidad en el ámbito laboral, se van a empezar a desenvolver más. Entonces, esta era como la introducción del día de hoy. Hoy hablamos de lo que fue educación, todo ese cambio histórico que ha habido en las demás profesiones con lo que es la educación, cómo es necesaria
y la importancia que tiene la innovación, la didáctica, para que el sistema educativo se mantenga a flote. Entonces, pues muchas gracias, señorita Lina, por la invitación. Dale, Juan, muchas gracias a ti por compartirnos tus conocimientos. Creo que nos quedó un poquito más claro el tema que venías a explicarnos. Te agradecemos mucho tu intervención y muchísimas gracias por su atención a todos.